Un remolino de viento con escarcha golpea el rostro de Daniel en el instante en que sale de su coche, los faldones de su abrigo negro ondeando al compás de la ventisca. El baile de invierno ha sido el evento más esperado del año, un palacio deslumbrante de vinos exquisitos y compañía de élite, pero para Daniel es otro crudo recordatorio de que camina solo. Se prepara, decidido a no permitir que los recuerdos del pasado arruinen su noche. Luego, al otro lado del gran vestíbulo del salón de baile, la ve, Eleanor, su ex-esposa. No está sola. Sostiene las manos de 4 niños que tienen exactamente el mismo color y forma que sus propios ojos. El baile de invierno se celebró en el corazón de Manhattan, en el lujoso Hotel Plaza, cerca de Central Park. El aire gélido de diciembre se aferraba a cada aliento de Daniel White mientras pasaba junto al portero, que lo saludaba con amables inclinaciones de cabeza. Las luces arremolinadas de la ciudad se reflejaban en la nieve recién caída, otorgando un aura casi de cuento de hadas a la noche. Dentro, el vestíbulo del hotel deslumbraba con nochebuenas, coronas doradas y artísticos árboles de Navidad. Las notas floridas de un cuarteto de cuerda flotaban por el pasillo, atrayéndolo hacia el gran salón de baile. Daniel, de 37 años, siempre había sido considerado apuesto, alto, con una mandíbula cincelada y unos ojos verdes atormentados, se movía con una gracia segura que provenía menos del ego y más de un sentido innato de sí mismo. Sin embargo, esta noche, un doloroso sentimiento de soledad se apoderó de su corazón. Asistir al baile solo nunca fue su plan. Justo un año atrás, se había imaginado parado allí con su esposa, Elena, del brazo, ambos con atuendos elegantemente confeccionados, intercambiando sonrisas corteses con la élite de Manhattan, estableciendo contactos para sus proyectos filantrópicos. Pero la vida había dado un giro brutal. Él y Elena se habían separado bajo dolorosas circunstancias que aún se sentían crudas. A pesar de la apariencia de normalidad que intentaba mantener con su traje de Tom Ford, su corbata perfectamente anudada y su comportamiento pulido, Daniel se sentía como una herida abierta en medio de una multitud deslumbrante. Cada adorno, cada remolino de risa, cada perfume que pasaba, le recordaba la vida que había perdido. Intentó distraerse pensando en conversaciones triviales sobre su trabajo en Harrington and White Investments, sobre los últimos titulares del Wall Street Journal, sobre los acuerdos inmobiliarios que la firma había cerrado. Pensó en las personas que podría conocer esta noche, posibles clientes, viejos amigos, conocidos lejanos como Teresa Wilson de sus días en Yale, y donantes que podrían apoyar su causa más querida, la fundación que había creado en honor a su difunto padre para financiar becas para niños desfavorecidos. Las grandes puertas dobles del salón de baile se abrieron, revelando un espacio deslumbrante, candelabros relucientes, suelos de mármol y parejas que se arremolinaban con trajes de gala. Al cruzar el umbral, Daniel sintió tanto una excitación inquietante como una sensación de pavor. En algún lugar de esa multitud podría haber un rostro del pasado, el rostro de Elena, tal vez. Pero en el torbellino de trajes y vestidos de noche, no pudo verla de inmediato. Exhaló lentamente, recordándose a sí mismo que esta noche estaba destinada a ser un nuevo comienzo, o al menos una prueba de su capacidad para seguir adelante. Después de todo,
Elena había labrado su propio camino, aparentemente desinteresada, en los sueños compartidos que una vez habían construido. Apretó los puños en los bolsillos. Esta noche es para mí, pensó. Voy a disfrutar, pase lo que pase. La mente de Daniel se desvió hacia el día en que conoció a Elena. Fue durante una pasantía de verano en un fondo de inversión en Boston, cuando ambos eran estudiantes de posgrado con los ojos muy abiertos. Ella era audaz, brillante y llevaba un aura de misterio que lo cautivó. El exuberante cabello oscuro de Elena enmarcaba su tez aceitunada, y sus ojos castaños profundos brillaban con ambición. Ella venía de un entorno modesto en Montreux, Suiza, y su acento, junto con su feroz determinación, la hacía destacar entre la multitud de pasantes. Su atracción fue instantánea, alimentada por sesiones de estrategia nocturnas y miradas robadas durante las pausas para el café. Al final de la pasantía, habían comenzado una relación que parecía tan brillante y prometedora como sus futuras carreras 2 años después de haber terminado la escuela de posgrado. Él aquí, en Yale, ella en Columbia, se casaron en una ceremonia privada oficiada en una pequeña capilla en el norte del estado de Nueva York. Su madre, Carol White, y el padre de ella, André de la Montaña, bendijeron la unión con lágrimas de alegría. Sin embargo, a medida que construían sus carreras, comenzaron a formarse grietas. Ambos eran ambiciosos, ambos querían lo mejor para sí mismos. Irónicamente, ese impulso que una vez los unió comenzó a separarlos. Elena se sentía sofocada por la vida convencional que Daniel parecía desear. Una casa en los suburbios y cenas que terminaban temprano. Mientras tanto, a Daniel le costaba seguir el implacable afán de Elena por el éxito y la aventura. Ella aceptó oportunidades de trabajo en Hong Kong y Zúrich, mientras Daniel se quedaba en Nueva York para cuidar de su padre enfermo y estabilizar su incipiente firma de inversiones, Harrington & White, que cofundó con su mejor amigo de la universidad, James Harrington. Largos y silenciosos meses separados reemplazaron la pasión que alguna vez compartieron. Los correos electrónicos y los mensajes de texto se convirtieron en el principal medio de comunicación. El golpe final llegó cuando su padre falleció y Elena no se presentó al funeral. Estaba atrapada en una negociación en Shanghái, o eso afirmó. Daniel nunca la perdonó por eso. El día después del funeral solicitó el divorcio. El año desde que se concedió el divorcio se sintió como una nebulosa de arrepentimientos e intentos a medias de seguir adelante. La madre de Daniel trató de consolarlo. James Harrington intentó sepultarlo en el trabajo, con la esperanza de que olvidara su dolor, con el éxito corporativo. Pero la herida era profunda. No solo estaba perdiendo a Elena, estaba perdiendo la idea de la familia que tan desesperadamente había querido construir, la estabilidad que había prometido crear, una promesa que se rompió. Poco sabía que esta fatídica noche en el baile de invierno desvelaría secretos que lo herirían más de lo que jamás había imaginado. Hace un mes, Daniel casi rechaza la invitación al baile de invierno. El evento, organizado anualmente por el Círculo Filantrópico de Nueva York, era un imán para las personalidades más ricas e influyentes. Era una oportunidad para socializar, recaudar dinero para varias causas y ostentar poder y estatus. Harrington & White había sido uno de los principales patrocinadores durante los 3 últimos años. Daniel le había dicho James Harrington.
No podemos saltárnoslo. Toda la campaña de relaciones públicas de nuestra firma se basa en que estemos presentes, al frente y en el centro. Así es como atraemos a clientes de alto perfil. Daniel, sentado detrás de su escritorio de caoba, miró los bordes con adornos dorados de la invitación. La audaz caligrafía decía: «Baile de invierno, una noche de generosidad y glamour». Suspiró. «Simplemente no me siento con ganas, James». Su socio, un hombre alto con cabello rubio arenoso y un optimismo implacable, le puso una mano en el hombro. «Mira, sé que has pasado por un momento difícil, pero es hora de volver a salir. Si no lo haces, nunca seguirás adelante». Daniel tuvo la mitad de la intención de arrugar la invitación. Los recuerdos de asistir a este evento con Eleanor el año anterior, vestidos con conjuntos azul medianoche a juego, bailando bajo el candelabro, celebrando la expansión de su red filantrópica, todavía lo atormentaban. En ese entonces, la etapa final del divorcio se cernía sobre ellos, aunque pretendían que todo estaba bien frente a las cámaras. Pero James tenía razón. La fundación filantrópica de Daniel necesitaba exposición, y la firma necesitaba que él demostrara que seguía siendo el líder confiado en el que todos confiaban. Quizás el baile de invierno podría marcar un punto de inflexión, una oportunidad para reingresar a la sociedad con la cabeza en alto. Después de todo, ¿cuáles eran las probabilidades de que Eleanor estuviera allí? Había estado viajando por el mundo, aparentemente despreocupada por el circuito filantrópico en Nueva York. De mala gana, escribió su aceptación, selló el sobre y lo devolvió. Al día siguiente, envió sus medidas a su sastre para un nuevo traje, una señal externa de que tenía la intención de seguir adelante incluso si su corazón aún se rezagaba. El tintineo de copas de champán y los ecos resonantes de los instrumentos de cuerda llenaban el gran salón de baile. Mujeres con amplios vestidos de satén flotaban del brazo de hombres con impecables esmóquines. Un leve aroma a pino de las decoraciones navideñas se mezclaba con el dulce aroma de los postres colocados en la mesa del buffet. Daniel trató de relajarse junto a la estación de refrescos, agitando un vaso de agua con gas. Nunca fue de beber demasiado alcohol, especialmente no cuando necesitaba mantener su ingenio. A su alrededor, grupos de socialites murmuraban chismes y especulaciones. Teresa Wilson, una conocida de la universidad que ahora trabajaba para el New York Times, le ofreció un cortés asentimiento desde el otro lado de la sala. Él le devolvió el gesto, pero evitó el contacto visual prolongado, sin ganas de una conversación profunda. Sus ojos escanearon a las parejas que bailaban, el remolino de color y elegancia. Por lo general, todo le parecería fascinante, el suave resplandor de los candelabros de arriba, la risa confiada de los donantes orgullosos de compartir su riqueza, el remolino de ambición filantrópica que en realidad hacía algo bueno en el mundo. Pero esta noche, una tensión incómoda pesaba sobre él. Algo en el aire se sentía espeso, como si la energía en la habitación estuviera repleta de revelaciones esperando ser derramadas. Se alejó de la multitud, tejiendo su camino a través de hombres y mujeres elegantemente vestidos. Un grupo de banqueros corporativos de Goldman Sachs trató de entablar una conversación con él sobre las recientes fluctuaciones del mercado de valores. Otro pequeño grupo de una startup tecnológica le propuso su nueva aplicación. Él fingió interés, hizo algunas observaciones corteses, pero se encontró avanzando lentamente hacia la esquina de la sala, donde reinaba una sensación de serena tranquilidad.
Justo cuando tomó asiento en una pequeña mesa junto a un pilar cubierto con guirnaldas de plata, su mirada se desvió hacia la pista de baile y se congeló. La multitud que murmuraba pareció desdibujarse. La música se apagó, como si sus sentidos se hubieran centrado en una sola figura. Allí, parada en lo alto de la ornamentada escalera del salón de baile, estaba Elena. Llevaba un vestido de color rojo vino que acentuaba su esbelta figura. Su cabello oscuro caía en ondas sueltas sobre sus hombros. Un silencio pareció envolverlo, como si un viento hubiera barrido su pecho. Después de todos estos meses, todavía se sentía irreal verla en persona. No era solo la presencia de Elena lo que lo paralizó. A sus lados había 4 pequeñas figuras. Niños. 2 niñas y 2 niños. Cada uno no mayor, de 5 o 6 años. Y con el brillo de la luz del candelabro, Daniel notó el detalle más sorprendente. Los ojos de cada niño eran del mismo verde luminoso que los suyos. Su mente se tambaleó. Esto tenía que ser algún tipo de truco de la luz. No podía ser. Pero cuando Elena dio un paso adelante, guiándolo suavemente por la escalera, el parecido se hizo aún más claro. 4 niños con el mismo color y forma de ojos que Daniel White. Una sacudida de incredulidad le electrificó las venas. Nunca había escuchado a Elena mencionar niños después de que se separaron. No había escuchado un susurro de conocidos mutuos. Y ahora, de la nada, estos 4 niños aparecieron, cada uno con su rasgo más distintivo. El vaso en su mano tembló. El animado parloteo del baile se desvaneció a un zumbido bajo. Todo lo que pudo hacer fue mirar hipnotizado, mientras Elena y esos niños se adentraban en la multitud, dirigiéndose sin desviarse en su dirección. Daniel se levantó lentamente, con el corazón latiendo con fuerza. Si Elena lo vio, no dio ninguna señal externa. Se volteó para intercambiar cortesías con un miembro del comité filantrópico, con su cortés sonrisa cuidadosamente en su lugar. Los niños se aferraban a sus manos. Una de las niñas miró tímidamente alrededor de la sala. De cerca, el parecido era aún más imposible de negar. Cada niño había heredado los ojos verdes que eran tan distintivos en la familia de Daniel. Cada uno tenía algún aspecto sutil de su estructura facial. Un hoyuelo en la mejilla, la inclinación angular de la mandíbula, la suave curva de la nariz. Se acercó. Sus pasos se detuvieron, inseguro de cómo romper la barrera de la sociedad educada que los mantenía separados. Un remolino de bailarines bloqueó momentáneamente su camino. Para cuando salió aún claro, Elena estaba allí a solo unos metros, su expresión ilegible. «Hola, Daniel», dijo ella en voz baja. Incluso en medio del torbellino de música y conversación, su voz le llegó como si fueran las únicas 2 personas en la sala. Su acento parecía un poco más pronunciado de lo habitual, o tal vez él estaba simplemente hipersensible a cada detalle en ese momento. Él tragó saliva, notando que los niños se movían incómodos detrás de ella. Elena. Se las arregló para decir, forzando la palabra. Otra respiración. No sabía que estarías aquí. Sus ojos parpadearon. La invitación llegó a través de un viejo contacto. Y Elena, bueno, quería apoyar la causa. Además, pensé que podría ser el momento. «¿Momento?», repitió él. Dejó que la palabra se demorara, lanzando una mirada a los niños,
que ahora estaban de pie torpemente, claramente inseguros de lo que estaba sucediendo entre los adultos. ¿Momento para qué? Ella dudó, y su mirada se posó en el suelo. Luego, tomando una suave respiración, dijo, «Momento para que conozcas a alguien». Volviéndose, colocó una mano suave en el hombro de cada niño. «Mon chéri», le susurró al niño a su derecha. «Él es Daniel, él es un viejo amigo mío». El corazón de Daniel se retorció. «Solo un viejo amigo». El niño levantó la vista, con los ojos muy abiertos, y ofreció un saludo cortés. Los demás siguieron su ejemplo, cada voz pequeña pero distinta. 2 niñas, 2 niños, todos en fila. Su mente giró. No pudo encontrar las palabras para hacer la pregunta candente, la pregunta que clamaba por una respuesta. En cambio, forzó una sonrisa cordial. «¿Cómo están?», respondió el niño mayor, cuyo cabello era castaño, justo como el de Daniel cuando era niño. «Mi nombre es Sebastián». Los otros se presentaron. Madeleine, Florence y Thomas. La mención de sus nombres reafirmó la realidad de su existencia. Daniel extendió su mano con timidez y cada niño la estrechó con una curiosa y cortés manera que parecía inusual para sus edades. Por fin, se volvió hacia Elena, con una expresión que debe haber rogado por algún tipo de explicación. Ella lo leyó claramente. «Daniel», dijo ella en voz baja, «no planeé traerlos aquí para sorprenderte, pero pensé, tal vez este era el momento adecuado para decirte la verdad». Una tempestad de ira, confusión y angustia se hinchó en él. Miró a su alrededor, consciente de los muchos invitados que podrían estar observando. «Quizás deberíamos hablar en privado». Ella asintió. «Sí, vamos al salón lateral. Los niños pueden quedarse con mi niñera un momento». Se dio la vuelta y le hizo un gesto a una mujer que estaba discretamente parada junto a la puerta, quien se apresuró a acercarse y se llevó a los niños. Un sordo rugido llenó los oídos de Daniel mientras él y Elena se deslizaban por el perímetro del salón de baile. Los invitados se apartaron para dejarlos pasar, y en sus ojos curiosos, Daniel captó destellos de especulación. Una vez que llegaron al salón adyacente más pequeño, una sala ornamentada con sillones de felpa y una iluminación suave, entraron y cerraron la puerta. El silencio en el salón era sofocante. Elena se paró junto a una chimenea, la luz dorada parpadeando sobre su vestido. Daniel permaneció cerca de la puerta, como si no estuviera seguro de si entrar por completo o huir. Finalmente, ella le hizo un gesto para que se acercara. Su voz, cuando salió, temblaba con una emoción apenas contenida. ¿Son míos? Elena lo estudió, con los ojos brillando. «Sí», dijo suavemente. «¿Son tus hijos?» Las palabras golpearon a Daniel como un golpe físico. Se tambaleó hacia atrás, apoyando una mano contra la puerta. Por un momento, sintió como si el mundo se hubiera invertido. Las paredes se cerraron sobre él. Su aliento se le atascó en el pecho. Trató de reconciliar la realidad de lo que acababa de escuchar con la vida que había estado viviendo solo, creyendo que la paternidad era un sueño que murió cuando su matrimonio terminó. ¿Cómo? ¿Por qué? Luchó por encontrar palabras coherentes.
Una docena de preguntas luchaban por tener prioridad en su mente. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Por qué 4 niños? Helena. Las lágrimas brotaron de sus ojos y ella juntó las manos, el brazalete de diamantes en su muñeca brillando a la luz del fuego. Es complicado, Daniel. Yo estaba embarazada cuando el divorcio se hizo definitivo. Al principio, descubrí que esperaba gemelos, pero hubo más. Fue un embarazo complicado que tuve que llevar bajo el cuidado de una clínica especializada en Ginebra. Hizo una pausa, tragando con fuerza. No pude decírtelo. Ambos estábamos tan enojados, tan heridos, y después del funeral de tu padre, sentí que no había lugar para mí en tu vida. No había lugar para mis cargas. ¡Cargas!, espetó él, su voz subiendo. Son niños, Helena, nuestros hijos. Me negaste la oportunidad de ser padre. Ella se estremeció. Lo sé, fui egoísta, estaba asustada. Mi padre me convenció de que podría ser mejor de esta manera. Me quería de vuelta en Suiza, lejos de las complejidades de nuestra relación. Un dolor punzante se acumuló detrás de los ojos de Daniel, mitad furia, mitad desamor. Recordó al padre de Helena, André de la Montaña, orgulloso, aristocrático, siempre desaprobando las raíces estadounidenses de Daniel. ¿Pero 4 de ellos? Helena, ¿qué edad tienen? Ella soltó un suspiro tembloroso. Sebastian y Madeline tienen 6 años. Florence y Thomas tienen 5. Sí, ya estaba embarazada una vez antes del proceso de divorcio. Y fue una línea de tiempo complicada. Descubrí que esperaba a Florence y Thomas mucho más tarde. Los embarazos fueron casi consecutivos. Lo mantuve oculto bajo el caos de los viajes. Y encontré maneras de manejarlo sin que lo supieras. Daniel cerró los ojos. Olas de incredulidad lo inundaron. Durante todo este tiempo, ni una sola vez me enviaste una pista. Nunca me dijiste que los habías tenido. Las lágrimas se deslizaron por las mejillas de Helena. Quise hacerlo varias veces, pero cada vez que reunía el coraje, algo me detenía. Los problemas de salud de tu madre, las expansiones del negocio y tu enojo. Terminamos las cosas tan amargamente. Pensé que podría proteger a los niños manteniéndolos alejados de un ambiente tóxico. Ella sacudió la cabeza. Ahora lo veo. Fue un error. Error, se burló él con una risa sin humor. Es mucho más que eso, Helena. Me has robado 6 años de paternidad. Podrías haberlos conocido, haberlos criado. Ella bajó la cabeza. Nunca podré compensártelo a ti o a ellos, pero puedo intentar arreglarlo ahora, si me dejas. Daniel se hundió en un sillón, sus extremidades entumecidas. Esta revelación puso su mundo patas arriba. Durante tanto tiempo había pensado que la paternidad era un horizonte inalcanzable, especialmente después del divorcio. Ahora tenía hijos, 4 niños vivos, y que respiraban, que tenían sus ojos, sus rasgos, su linaje. Quería odiar a Helena, enfurecerse con ella por esta injusticia, pero una voz tranquila en su corazón le recordó lo mucho que la había amado, cuán complicada había sido su separación. Deberías habérmelo dicho, susurró, presionando las palmas de las manos sobre sus ojos. Yo habría estado allí, sin importar lo que estuviera pasando entre nosotros. Esa es una elección que tomaste por los dos, y no era tuya para tomarla sola. Helena se arrodilló ante él con la voz temblorosa. Lo sé, lo siento, Daniel. Por favor, hablemos de cómo seguir adelante por el bien de los niños, si no por otra cosa.
Él la miró, viendo el miedo y el arrepentimiento en carne viva. En el lapso de una sola noche, todo había cambiado, y no tenía idea de cómo proceder de una manera que sanara 6 años de daño. Abrumado por la conmoción de la confesión de Elena, Daniel encontró su mente volviendo al pasado. Recordó las amargas discusiones que habían llevado a su divorcio, como la enfermedad terminal de su padre lo presionó para quedarse en Nueva York. Cómo Eliana, con su imparable impulso de carrera, había aceptado una oferta en Shanghái, irritándose simultáneamente con las súplicas de Daniel para que regresara. Recordó el día en que descubrió los boletos de avión que ella había reservado no solo para negocios, sino para un posible traslado permanente al extranjero. El día en que la confrontó, ambos dijeron cosas que nunca podrían retractarse. «Nunca estarás satisfecha con quien soy», la había acusado. «Tú no quieres una pareja, quieres una esposa trofeo», replicó ella con los ojos encendidos. Se separaron, cada uno convencido de que el otro era irremediable. Y en el torbellino de abogados y procedimientos judiciales, cada uno intentó labrarse un futuro libre de la decepción del otro. Cuando el divorcio finalizó, Daniel se había sentido extrañamente entumecido, como si una parte de él hubiera muerto. Buscó consuelo en convertir Harrington and White en una potencia, dedicándose al trabajo filantrópico, tal vez para llenar el vacío dejado por el colapso de su vida personal. Ahora, descubrir que Eliana había estado embarazada en ese momento, o poco después, convirtió todas sus suposiciones en mentiras. Recordó cada llamada telefónica que perdieron, cada correo electrónico que dejaron sin respuesta. Habían estado tan consumidos por el orgullo que ninguno se había detenido a considerar el panorama general, que podría haber niños por nacer que merecían unidad y amor. En el tranquilo salón, Eliana todavía estaba arrodillada junto a su silla, con los ojos llenos de lágrimas. El leve sonido de la orquesta del baile de invierno llegaba desde más allá de la puerta. Una banda sonora incongruente para su impactante revelación. Él dijo suavemente: «Necesito saberlo todo, Eliana. No más secretos». Ella asintió, se puso de pie y se movió hacia la ventana, donde miró las luces de la ciudad. Descubrí que estaba embarazada de Sebastian y Madeline unos 4 meses antes de que solicitáramos el divorcio, pero estábamos en medio de la pelea más grande de nuestras vidas. Yo estaba viajando por trabajo, me sentía sola, y mi padre me persuadió para que me callara hasta que pudiera regresar a Suiza. Nunca le caíste bien, Daniel, y él quería que criara a los niños yo sola. Se volteó hacia él con la voz temblorosa, pero luego me di cuenta de que estaba embarazada de nuevo de Florence y Thomas poco después del nacimiento de los gemelos. Los embarazos fueron un milagro médico y una complicación. Los médicos me dijeron que el segundo fue un embarazo superpuesto inusual, extremadamente raro. Estaba aterrorizada. No sabía si sobreviviría. Hubo complicaciones. Estuve hospitalizada durante meses en Ginebra. Durante ese tiempo, mi padre mantuvo todo oculto del mundo exterior. Yo estaba demasiado débil para luchar contra él. Daniel escuchó, cada palabra grabándose en su alma. Vio a Eliana sola en una clínica suiza, luchando contra un embarazo peligroso, mientras él, a miles de kilómetros de distancia, maldecía su nombre por no estar presente en su vida.
Un complicado torbellino de dolor, lástima e ira se apoderó de él. Y después de los nacimientos, simplemente no pensaste que fuera lo suficientemente importante como para descolgar el teléfono. Sus ojos brillaron con arrepentimiento. Estaba asustada. Me dijeron que habías seguido adelante, que me guardabas rencor, y, en verdad, me avergonzaba haberte engañado. Sí, dejé que el orgullo y el miedo dictaran mis acciones. Pensé que tal vez, si los criaba sola, podría evitar todo ese desamor, toda esa ira, pero ha sido una carga en mi conciencia, especialmente a medida que los niños han crecido y han comenzado a hacer preguntas sobre su padre. Daniel cerró los ojos, tomándose un momento para dejar que sus palabras se asentaran. Se imaginó a 4 niños en una finca suiza preguntando ¿dónde está papá? Y no recibiendo respuestas reales. La angustia se enroscó aún más en su pecho. Con temblorosa convicción se puso de pie. Tengo que conocerlos adecuadamente. Necesitan saber quién soy. Eliana se movió para abrir la puerta. ¡Claro! Están al lado con la niñera. ¡Vamos! Aletí al entrar en el pasillo lateral. Daniel sintió las cálidas luces del techo brillando sobre él con una intensidad casi deslumbrante. La dulce y festiva música de fondo se sentía surrealista. Estaba a punto de conocer a sus hijos por primera vez en medio de un deslumbrante baile de invierno. En una pequeña antesala, los 4 niños estaban sentados en círculo con su niñera, una mujer menuda llamada Dominique, que les leía un cuento para mantenerlos ocupados. Tan pronto como Eliana y Daniel entraron, los niños levantaron la vista, sus grandes ojos verdes fijos en Daniel. Madeleine, la niña mayor, lo miró con curiosidad. ¿Te pareces a mí?, dijo en voz baja, como si descubriera algo extraordinario. Daniel se arrodilló, sintiendo que las lágrimas le picaban los ojos. «Supongo que nos parecemos», respondió. Sebastián, el niño mayor, se puso las manos en las caderas con una sorprendente nota de confianza. «Mamá dice que eres muy importante en Nueva York. ¿Eres un príncipe o algo así?» Daniel no pudo evitar una pequeña sonrisa. «No, no soy un príncipe. Solo ayudo a dirigir una empresa y hago algo de trabajo ayudando a los demás». Florence, una niña tímida, se acurrucó más cerca de su niñera. «¿Eres un buen hombre?», preguntó con voz pequeña. La pregunta atravesó el corazón de Daniel. Miró a Eliana, que lo observaba en silencio con lágrimas brillando en sus pestañas. «Con cuidado», respondió. «Trato de serlo. No siempre soy perfecto, pero hago lo mejor que puedo». Thomas, el más joven, tocó la corbata de Daniel. «Me gusta tu corbata», dijo sonriendo. Eliana se arrodilló junto a Daniel, apoyando una mano en el hombro de Thomas. «Niños, quiero que sepan que Daniel es alguien muy importante para mí y para ustedes». Hizo una pausa. Su mirada parpadeó hacia Daniel. «Él es su padre». Las palabras se asentaron en la habitación. No hubo una reacción estruendosa, ni un colapso inmediato, sino una especie de asombro silencioso. Madeleine fue la primera en hablar de nuevo. «Eso significa que nos amas». Daniel se tragó el nudo en la garganta. «Más de lo que puedo decir, aunque recién nos estemos conociendo, ya siento que son el regalo más precioso que podría tener». Sebastián estudió a Daniel con una mirada pensativa. «Entonces, ¿por qué no viniste a vernos antes?». Un destello de culpa se retorció dentro de Daniel, aunque la culpa no era realmente suya.
¿Cómo podría explicar eso? Miró a Eliana, que colocó una mano suave en el hombro de Sebastián. «Esa es mi culpa», dijo ella. «No le dije dónde estábamos. A veces los adultos cometen errores». Su admisión dejó a los niños en silencio. Parecían aceptarlo con una resiliencia que solo los niños poseen. Lentamente, Thomas extendió la mano y tocó el cabello de Daniel, como para confirmar que era real. Daniel sintió que su corazón se rompía y se reparaba a la vez. Abrió los brazos con vacilación, ofreciendo un abrazo. Uno por uno, los niños se acercaron, primero Madeleine, luego Sebastián, luego los demás. Sus pequeños brazos lo rodearon, y por un momento él cerró los ojos, dejando que el calor de su presencia lo inundara. No se dio cuenta de la figura alta que estaba en el pasillo hasta que alguien se aclaró la garganta. Daniel levantó la vista y vio a James Harrington, su socio de negocios y viejo amigo, con una expresión de total conmoción. «Daniel», dijo James, luchando por la compostura. «Yo te he estado buscando, pero veo que estás ocupado». Sus ojos recorrieron a los 4 niños. «¿Son?» Daniel asintió, aún abrazando a los niños. «Sí, míos». James se quedó con la boca ligeramente abierta, pero se recuperó rápidamente, ofreciendo un pequeño gesto de felicitación. «Ya veo. Bueno, los dejo con su reunión». Se volteó para irse, luego se detuvo, dándole a Daniel una mirada significativa que parecía decir: «Necesitamos hablar». Daniel supo con una sensación de que toda su vida, personal y profesional, acababa de sufrir un cambio sísmico. Todo, desde las finanzas hasta los arreglos de vida y su imagen pública cuidadosamente curada, cambiaría una vez que se hiciera público que tenía 4 hijos que nunca había mencionado. Y en su mente no pudo evitar preguntarse si se escondían más secretos detrás de la repentina reaparición de Elena más tarde esa noche, después de asegurarse de que los niños estuvieran instalados en un rincón tranquilo con Dominique. Daniel y Elena se escabulleron para buscar más privacidad. Subieron un tramo corto de escaleras, terminando en un balcón con vistas al salón de baile. Debajo de ellos, la fiesta continuaba en pleno apogeo, con vestidos deslumbrantes, luces parpadeantes y el zumbido de una conversación educada. Él miró a la multitud que se arremolinaba. Luego se volteó hacia Elena. «Esto es mucho para asimilar, Elena. ¿Estás segura, sin ninguna incertidumbre sobre su paternidad?» Ella se estremeció ante la pregunta. «Son tuyos, Daniel. Lo juro por todo lo que tengo». Su rostro se suavizó. «Quiero creerte, pero tienes que entender mi perspectiva. Los escondiste de mí durante 6 años». Sus mejillas se pusieron rosadas. «Entiendo. Si quieres una prueba de paternidad, no te detendré. Cualquier cosa para darte tranquilidad». Él asintió, sintiendo una punzada de culpa por dudar de ella. «Lo siento. Es solo que esto es tan inesperado». Ella desestimó la disculpa con una mano temblorosa. «Merezco tu sospecha, pero no tengo motivos para mentir ahora. Mi padre, él me instó a sacarte de nuestras vidas por completo. Nunca te habría dejado saber de ellos». Pero ellos seguían preguntando. Querían saber por qué no tenían un papá como otros niños. Y a medida que crecían, su parecido contigo se hacía más obvio. Una ola de ira recorrió a Daniel. «¿Tu padre? ¿Él es quien te convenció de escondérmelos?» Ella sacudió la cabeza. «Yo lo dejé. Estaba emocionalmente débil.
recuperándome de los embarazos lejos de casa. Yo no puedo culparlo por completo. La mención de André de la Montaña encendió un viejo resentimiento en Daniel. El padre de Elena nunca había ocultado su desprecio por la falta de pedigrí noble de Daniel y el enfoque estadounidense de los negocios. Pero manipular una situación de esta manera tan profunda era más que cruel. «¿Te das cuenta de que esto va a cambiarlo todo?», dijo Daniel. «Necesito hablar con un abogado, resolver la custodia y los arreglos financieros. ¿Y los niños? ¿Cómo los ayudamos a adaptarse?». El rostro de Elena mostraba cansancio, pero también alivio de que Daniel estuviera asumiendo la responsabilidad en lugar de alejarlos. «Ya hablé con un abogado sobre mi regreso a los Estados Unidos. Estoy preparada para quedarme en Nueva York si es necesario». Él la miró con recelo. «¿Y tu trabajo?». Ella suspiró. «Me he retirado de mis proyectos internacionales. Ahora mismo me estoy centrando en el trabajo filantrópico. Mi padre no lo aprueba, pero eso ya no importa. Mi prioridad son los niños». Daniel soltó un aliento que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Recordó cómo una vez soñaron con tener hijos, criarlos en un hogar lleno de amor y respeto mutuo. Ese sueño se había desmoronado. Ahora, enfrentados a la realidad, tenían que descubrir cómo recoger los pedazos y construir algo estable para 4 vidas inocentes. «¿Cómo empezamos?», preguntó suavemente. Los labios de Elena se curvaron en una sonrisa triste. «Quizás haciéndoles saber que ambos los amamos, que ambos estamos aquí para ellos. Todo lo demás puede venir después. Por esta noche, simplemente, estemos allí para ellos». A medida que avanzaba la noche, Daniel sintió que la culpa se le colaba. Los 4 niños, sus hijos, estaban claramente desconcertados por esta repentina presentación. Si bien valientemente intentaron interactuar con Daniel, él sintió su incertidumbre. Después de todo, en sus mentes jóvenes, él era un extraño que casualmente compartía sus ojos, forma de cara y apellido. Trató de ser jovial con ellos, arrodillándose a su nivel, escuchando sus historias a medio formar sobre Suiza, sobre su escuela, sobre las montañas cubiertas de nieve que extrañaban. Pero por dentro estaba consumido por un torbellino de emociones. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras palabras, sus cumpleaños, 6 años de momentos preciosos. Y luego vino otro sobresalto. Durante una pausa, Madeleine preguntó en voz baja: «¿Hans también viene?». Daniel miró a Elena. La confusión se dibujó en su rostro. La expresión de Elena se endureció. «Hablaremos de eso más tarde, cariño», dijo apresuradamente. «¿Hans?», insistió Daniel. Elena dudó. Luego se aclaró la garganta. «Yo he estado saliendo con alguien, un colega del trabajo. No es nada serio, pero los niños lo conocen. Él estaba cerca como un amigo». Una aguda punzada de celos, ira y traición atravesó a Daniel. Eso era natural. Elena ya no era su esposa y tenía todo el derecho a salir con alguien, pero la idea de que otro hombre hubiera sido una figura en la vida de sus hijos, aunque solo fuera tangencialmente, le puso los dientes de punta. Luchó por mantener su voz tranquila. «Así que él ha estado cerca de los niños». Elena asintió, apartando la mirada. «Les agrada a Daniel. Ha sido amable con ellos». Daniel se tragó la amargura que le subía por la garganta. «Ya veo. Sebastián intervino. Hans nos lleva en trineo. Me ayudó a hacer una casita para pájaros una vez».
La imagen de otro hombre asumiendo roles paternos hirió profundamente a Daniel. Sin embargo, forzó un asentimiento cortés. ¡Qué bien de su parte! Elena cambió rápidamente de tema, ofreciendo a los niños un plato de mini pasteles de un camarero que pasaba. Pero los pensamientos de Daniel se quedaron en Hans. Se preguntó si Hans se había convertido en una figura paterna, y si los niños lo buscarían a él en lugar de a Daniel. Para cuando el baile estaba terminando, Daniel había aguantado las conversaciones bien intencionadas de conocidos que admiraban a los adorables niños, preguntando de quiénes eran. Él ofrecía sonrisas vagas y respuestas rápidas, inseguro de cómo manejar preguntas tan personales. Afuera, la nevada se había intensificado, cubriendo la ciudad de blanco. Daniel se paró con los niños bajo las farolas brillantes, esperando mientras un valet traía 2 coches. Sintió una tensión tácita con Elena a su lado. Eran 2 individuos distanciados, obligados a volver a estar juntos por la existencia de estas 4 preciosas vidas. «¿Dónde te vas a quedar esta noche?», le preguntó. «En el Ritz». «Por ahora», respondió ella. «No sabía cómo reaccionarías, así que no hice arreglos a largo plazo». Él asintió. «Está bien. Mira, mañana me gustaría pasar más tiempo con ellos. ¿Podemos arreglar eso?». Elena lo estudió, el alivio suavizando sus rasgos. «Claro, necesitan conocer a su padre». Daniel forzó una pequeña sonrisa ante la palabra padre, aún lidiando con el peso de la misma. Luego, mientras los niños subían al SUV que los esperaba, Daniel puso una mano suave en el brazo de Elena. «Gracias por decírmelo, aunque sea tarde». Ella le dio un asentimiento sombrío. «Y lo siento». En el silencio de la nieve que se arremolinaba, Daniel observó cómo el vehículo se alejaba. Se quedó allí por un largo tiempo, mirando la noche invernal, prometiendo en silencio que, sin importar lo que sucediera, no abandonaría a esos niños, sin importar cuán dolorosa fuera la transición. Eran suyos, y él era de ellos. A la mañana siguiente, Daniel se despertó en su ático con vistas a Central Park. El sueño lo había eludido durante gran parte de la noche, con visiones de 4 rostros de ojos brillantes poblando sus sueños inquietos. Se levantó temprano, preparando una olla de café fuerte mientras reflexionaba sobre el siguiente paso. Llamó a su madre, Carol White, que vivía en un tranquilo suburbio de Connecticut. Era hora de que ella se enterara de la noticia. Cuando le dijo que tenía 4 nietos, la taza de café casi se le escapa de la mano al escuchar su reacción. Primero tartamudeó de incredulidad, luego sollozó, luego estalló de alegría, mezclada con confusión y un toque de ira por el secretismo de Eleanor. A pesar de todo, Carol no podía esperar para conocerlos. Daniel también llamó a James Harrington, quien exigió una explicación. Arreglaron reunirse en la sala de juntas de Harrington and White esa tarde, una vez que Daniel tuviera la oportunidad de visitar a su recién descubierta familia. Un mensaje de texto sonó en el teléfono de Daniel justo cuando entraba en el pasillo. «Diana, estamos en el zoológico de Central Park con los niños. Ven a vernos aquí si puedes». Daniel se apresuró a vestirse, poniéndose un suéter informal y un abrigo. El aire fresco del invierno le picó en las mejillas mientras caminaba por la calle, esquivando a los compradores navideños y los caballos de carruaje.
La sensación de anticipación surrealista le hizo latir el corazón. En la entrada del zoológico encontró a Eleanor y a los niños observando a las focas nadar en un gran tanque. Los niños lo vieron primero, saludándolo emocionados. Su pecho se calentó con su entusiasmo, se acercó con una sonrisa. «Hola, chicos». Sebastian le agarró la mano. «Mira las focas, papá». El uso casual de la palabra papá sobresaltó a Daniel, pero él apretó la mano del niño en respuesta, formándosele un nudo en la garganta. Eleanor notó su reacción. «Se adaptan rápidamente», murmuró ella, con los ojos brillantes de lágrimas no derramadas. Pasearon admirando a los osos polares y a los pingüinos, deteniéndose ocasionalmente para comprar chocolate caliente. Daniel trató de absorber cada detalle. Cómo Madeline tiraba de su manga para mostrarle sus animales favoritos. Cómo Thomas se reía tontamente cuando los pingüinos se contoneaban. Cómo Florence se pegaba tímidamente a Eleanor. Cómo Sebastian hacía 1.000.000 de preguntas sobre todo. Eran una familia que se movía en un grupo suelto, forjando una tierna sensación de unidad. Sin embargo, Daniel no pudo evitar notar una sombra en la mirada de Eleanor, como si estuviera guardando otro secreto. Después de un rato, Sebastian corrió hacia adelante. «Papá, hay una escultura de hielo allí». Eleanor y Daniel se quedaron atrás, intercambiando una mirada. «Son increíbles», comentó Daniel. «Inteligentes, curiosos. Estoy asombrado de cómo cada uno tiene su propia personalidad». Eleanor sonrió. «Habría sido un padre maravilloso, Daniel». Él la miró fijamente. «Hay algo más que no me hayas dicho, porque ahora mismo necesito la verdad». «Todo». Ella suspiró, apartando la mirada. «Hay algo más, pero no estaba segura de cómo mencionarlo. Es sobre Thomas. Ha tenido algunos problemas de salud desde que nació prematuramente». La alarma corrió por Daniel. «¿Problemas de salud? ¿Está bien?» «Está casi bien», dijo Eleanor rápidamente. «Pero tiene una afección cardíaca menor. Los médicos dicen que es manejable con medicamentos y monitoreo. Podría necesitar cirugía en el futuro, pero hay una buena posibilidad de que no». El rostro de Daniel se puso pálido. «Dios mío, Eleanor, deberías habérmelo dicho. Yo habría estado allí para él». Ella puso una mano en su brazo. «Lo sé. Esto es lo que más lamento. Estoy lista para arreglar las cosas ahora. Los he traído aquí para que podamos vivir en Nueva York por un tiempo, ver especialistas si es necesario y asegurarnos de que reciba la mejor atención. Yo asumiré cualquier costo si quieres». La respuesta de Daniel fue inmediata. «No, lo compartiremos. Él es mi hijo, nuestro hijo. Haré lo que sea necesario para ayudarlo». Las emociones se arremolinaron en los ojos de Eleanor, alivio mezclado con tristeza. «Gracias». Su conversación se vio interrumpida por las emocionadas llamadas de los niños. Se apresuraron, tratando de sonreír y reír como si todo fuera normal. Pero para Daniel, cada momento con los niños era un recordatorio de lo que se había perdido y de los desafíos por venir. Después del zoológico, decidieron calentarse en un café cercano, un acogedor establecimiento conocido por sus pasteles artesanales. Los niños devoraron mini croissants mientras Eleanor tomaba un cappuccino. Y Daniel se mantuvo protectoramente cerca, notando cada detalle sobre los nuevos miembros de su familia. Entre bocados de pastel, Florence preguntó tímidamente: «Papá, ¿tienes una casa bonita?» Daniel se rió suavemente. «Tengo un apartamento.
es lo suficientemente grande para todos ustedes si alguna vez quieren visitarlo. El rostro de Madeline se iluminó. ¿Podemos verlo? Eleanor le lanzó a Daniel una mirada interrogante. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? Él se tomó un momento antes de asentir. Sí, me gustaría que vieran dónde vivo. Tengo una habitación de invitados que se puede convertir en algo para ellos. Así se decidió. Recogieron sus cosas y tomaron un taxi rápido hasta el ático de Daniel, con vistas a Central Park. El portero del edificio, el señor Bartholomew, casi se le cae la gorra al ver a Daniel llevando a 4 niños de la mano. «Eleanor, niños, esta es mi casa», dijo Daniel, abriendo la puerta principal. El vestíbulo era elegante y moderno, quizás demasiado estéril para los gustos de los niños. Los ojos de Sebastian se abrieron de par en par ante las ventanas del piso al techo, mientras Madeline chillaba de alegría ante la vista de las copas de los árboles nevadas y los rascacielos distantes. Se dispersaron, explorando. Eleanor los siguió, señalando pinturas y artefactos que Daniel había coleccionado. Su mirada se detuvo en una foto de los padres de Daniel. «Tu madre estará extasiada», dijo. «Ya los invitó a todos a pasar la Navidad en Connecticut», respondió Daniel. Un destello de miedo tocó el rostro de Eleanor. Podría ser abrumador conocer a toda tu familia tan pronto. Él se encogió de hombros suavemente. «También son la familia de los niños, Eleanor. Podemos tomárnoslo con calma. Solo quiero que se sientan bienvenidos». Ella asintió, viendo a Thomas correr, riéndose por el suelo pulido de la sala de estar. Se merecen una gran Navidad en familia. Nunca han tenido una. Un sentimiento cálido creció en el pecho de Daniel. Quizás, a pesar del desamor, podrían formar una dinámica familiar, si no como marido y mujer, al menos como copadres. De repente, el teléfono de Eleanor sonó. Ella miró la pantalla, su rostro palideciendo. Se disculpó, saliendo al pasillo. Daniel se quedó atrás, una sensación incómoda arrastrándose sobre él. Unos minutos más tarde, Eleanor regresó con el rostro pálido. «¿Qué pasa?», preguntó él. «Es Hans», dijo ella, con la voz tensa. «Está en Nueva York. Quiere verme a mí y a los niños». Daniel sintió una repentina ola de protectorismo, casi territorial. «Él no tiene ninguna reclamación sobre ellos. Soy su padre». Eleanor se secó las mejillas con un sollozo. «No está en ninguna partida de nacimiento, por supuesto, pero está amenazando con contarle a los tabloides todo. Sobre cómo te escondí a los niños, sobre los detalles de nuestras finanzas». «Quiere dinero, Daniel». Daniel apretó los dientes. «¿Así que te está chantajeando?». Ella asintió miserablemente. «Rompí con él tan pronto como decidí venir a Nueva York. No se lo tomó bien. Ahora está furioso». La rabia corrió por Daniel, pero se obligó a mantener la calma. «Lo manejaremos. Hablaré con mis abogados y detendremos sus amenazas. Los niños no serán usados como peones». Eleanor lo miró con gratitud. «Lo siento, Daniel. Parece que cada vez que intentas arreglar las cosas traigo otra complicación». Él le tomó suavemente la mano. «Lo superaremos. Juntos. Por los niños». Esa noche, una llamada telefónica inesperada rompió la frágil calma. Hans llamó a Daniel directamente. Su tono era agresivo, teñido de amargura. «¿Crees que puedes simplemente volver a la vida de Eleanor y reclamar a esos niños?», escupió Hans. «He sido yo quien los ha estado ayudando durante años». Daniel apretó la mandíbula. «Son mis hijos, Hans, mi sangre». Hans se rió con dureza. «Tu sangre, claro.
Pero yo estuve allí cuando Eleanor necesitaba ayuda. Si tuvieras algo de decencia, me dejarías al menos verlos. Daniel hizo una pausa, luchando con el impulso primitivo de decirle a Hans que se mantuviera alejado para siempre. Pero también reconoció que los niños conocían a Hans. Obligarlos a perderlo abruptamente podría ser traumático. «Podemos discutir una reunión supervisada», concedió Daniel. «Pero si intentas algo, cualquier intento de chantaje, te veré en la corte». Hans se burló. «¿Crees que tu dinero y tu poder pueden asustarme?» El padre de Eleanor lo intentó. No lo logró. Daniel terminó la llamada, con la furia hirviéndole en las venas. Eleanor, que estaba cerca, lo miraba con ojos ansiosos. «Haremos una reunión supervisada», le dijo. «Podría ayudar a la transición de los niños si pueden despedirse o establecer límites. Pero él ya no nos amenazará». Ella asintió, con lágrimas de alivio brillando. «Gracias por manejar esto». Concertaron la reunión para el día siguiente en presencia de abogados en una oficina legal neutral. Los niños llegaron con Eleanor, sumisos y confundidos. Hans ya estaba allí, con el rostro contraído por la ira. Cuando los niños corrieron a saludarlo, a Daniel se le retorció el estómago. Hans le lanzó una mirada de suficiencia a Daniel, como si dijera: «Mira, son míos en espíritu». Pero Sebastian, después de abrazar a Hans brevemente, se apresuró al lado de Daniel. «Papá, ¿estás bien?» El corazón de Daniel se elevó ante la simple pregunta del niño, su preocupación por él. «Estoy bien, amigo», murmuró, despeinando el cabello de Sebastian. Las negociaciones que siguieron fueron tensas. Hans quería un contacto continuo, amenazando con filtrar información escandalosa. Eleanor confesó que Hans tenía correos electrónicos personales y registros financieros que podrían ser perjudiciales si se sacaban de contexto. El abogado de Daniel amenazó a Hans con una demanda por difamación si lo hacía público. Finalmente, llegaron a un acuerdo precario. Hans recibiría una especie de indemnización, una suma global de los fondos personales de Eleanor, y aceptaría no tener contacto futuro con los niños a menos que ellos mismos lo solicitaran una vez que fueran mayores de edad. No era una solución ideal, pero evitaría un escándalo y acoso inmediatos. Los niños parecían inquietos mientras Hans les daba un último abrazo. Thomas se aferró a él por un momento, con lágrimas brillando en sus ojos. El pecho de Daniel se apretó al ver la escena, pero trató de mantenerse impasible. Hans se fue abruptamente, cerrando la puerta de golpe detrás de él. Afuera de la oficina, Eleanor se arrodilló para consolar a los niños, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Daniel se unió a ellos, sintiendo el peso de estos eventos presionando sobre sus pequeños hombros. En ese momento se prometió a sí mismo que nunca más los dejaría sentirse abandonados. En las semanas que siguieron, la vida se asentó en un nuevo ritmo. Eleanor y los niños se mudaron a una casa adosada alquilada cerca del apartamento de Daniel. Daniel pasaba sus fines de semana mostrándoles las tradiciones estadounidenses, como decorar un árbol de Navidad, hornear galletas y practicar villancicos en inglés. Finalmente llegó el día para que los niños conocieran a Carol White, su abuela en Connecticut. A pesar de la tensión y las emociones arremolinadas, la reunión fue una ocasión alegre. Carol lloró abiertamente mientras abrazaba a cada uno de sus nietos, regañando a Eleanor solo brevemente por haberlos mantenido escondidos durante tanto tiempo. La mañana de Navidad los encontró a todos reunidos en la acogedora sala de estar de Carol. La nieve caía suavemente afuera. Los niños chillaban de emoción por los regalos, y Eleanor,
se sintió cálidamente bienvenida, sorprendentemente, por la gracia maternal de Carol. Daniel, vestido con un suéter cómodo, se tomó un tiempo para reflexionar sobre lo drásticamente que su vida había cambiado en solo unas semanas. Ahora tenía la familia con la que una vez había soñado, aunque no de la manera que había imaginado. Eleanor y Daniel aún tenían mucho que resolver. Su relación romántica seguía siendo incierta. Las viejas heridas y traiciones persistían, pero también un persistente hilo de amor. Habían comenzado la terapia de pareja, decididos a ser copadres de manera efectiva. Si se reconciliarían como pareja o no, estaba por verse. Una noche, después de que los niños se habían acostado, Daniel y Eleanor se sentaron en el balcón de su ático. Las luces de la ciudad centelleaban debajo. El silencio de la nieve hacía que el momento se sintiera mágico. Eleanor apoyó la cabeza en el hombro de Daniel. ¿Crees que alguna vez podríamos volver a ser una familia?, preguntó ella. Daniel deslizó un brazo alrededor de ella, 1000 pensamientos inundando su mente. Creo que ya somos una familia, dijo suavemente. Tal vez no del tipo convencional, pero lo resolveremos. Eleanor lo miró, una pequeña sonrisa curvando sus labios. Gracias, susurró, por darnos otra oportunidad. Él cerró los ojos, inhalando el aire fresco del invierno. Gracias a ti por dejarme ser padre. Se quedaron allí por un largo tiempo, escuchando el zumbido distante de la ciudad, sus corazones rebosantes de la complicada y frágil esperanza de un nuevo comienzo. Gracias por acompañarnos en este viaje emocional de desamor, niños escondidos y la frágil esperanza de nuevos comienzos. La historia de Daniel nos recuerda que incluso a través de la traición y el dolor, el amor y el perdón pueden conducir a milagros inesperados. Si esto te conmovió, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte. Tu apoyo significa todo. Nos vemos en la próxima historia.